Esposa humilla a su marido en una galería de arte, pero el curador lo deja sin palabras con una revelación. Activa las notificaciones para no perderte historias como esta. Mateo se despertaba siempre antes del amanecer. Era su rutina desde hacía años, cuando la casa aún reposaba en silencio y la ciudad no había comenzado a rugir. Encendía la luz tenue del comedor, preparaba el té como a ella le gustaba, fuerte, sin azúcar, con una rodaja de jengibre, y ponía a calentar el pan sin hacer el menor ruido. Sus movimientos eran suaves, casi coreografiados, como si el más leve sonido pudiera desatar una tormenta. El silencio era su refugio, un idioma que había aprendido a dominar con precisión desde hacía más de una década. Desde fuera, cualquiera pensaría que llevaba una vida de ensueño, un loft moderno en el corazón de Bilbao, muebles de diseño escandinavo, arte contemporáneo en las paredes, una terraza con vistas al Guggenheim. Su esposa, Victoria Ledesma, era una crítica de arte reconocida, colaboradora habitual en revistas culturales y conferencista en universidades europeas. Siempre impecable, siempre segura de sí misma. Su hija, Clara, de 9 años, era una niña brillante, sensible, con una curiosidad infinita. La gente los veía y pensaba, éxito, cultura, armonía. Pero las apariencias son expertas en maquillar las grietas. Mateo ya no recordaba cuándo fue la última vez que se rió con libertad. Tal vez fue después de aquella cena con colegas de Victoria, cuando ella lo corrigió con sorna por haber confundido a Kandinsky con Kla. Todos rieron, incluida ella, mientras él bajaba la mirada y fingía que no le importaba. O quizás fue cuando le sugirió que dejara su trabajo como profesor de literatura en un instituto público. No tiene sentido que el esposo de una figura pública trabaje en algo tan gris, le dijo. Desde entonces, Mateo se convirtió en lo que ella llamaba un verdadero apoyo doméstico. Victoria no alzaba la voz, no golpeaba. Pero cada palabra suya llevaba una carga invisible que se alojaba en el pecho de Mateo como una piedra. Su forma de controlarlo era sutil, casi refinada. Opinaba sobre su ropa, esa camisa te hace ver desaliñado. Sobre sus amistades, no entiendo qué haces con gente tan poco interesante. Incluso sobre su forma de hablar, tienes que cuidar tu tono, suena demasiado provinciano. Con el tiempo, Mateo comenzó a desvanecerse. No físicamente, claro. Seguía allí, en cada rincón del hogar, como una presencia discreta y funcional. Su cabello siempre corto, su ropa neutra, sus gestos contenidos. Pero su risa, sus pasiones, su voz auténtica, todo eso se fue marchitando como una planta sin luz. A veces, al mirarse en el espejo, apenas se reconocía. ¿Dónde estaba aquel joven que escribía poesía, que soñaba con recorrer los Balcanes, que coleccionaba cuadernos de viaje? Clara, su hija, era lo único que aún no anclaba a la vida. Cuando la escuchaba reír, algo dentro de él se encendía, aunque fuera por segundos. Ella era una niña atenta, creativa, cariñosa. Le encantaba leer con él por las noches, escuchar historias de cuando Mateo vivía con su abuela en una casa modesta pero llena de libros y ternura. Clara no preguntaba mucho, pero empezaba a notar. Notaba cuando su padre se quedaba en silencio más de lo habitual, cuando cocinaba con los ojos vidriosos, cuando fingía sonreír después de que Victoria le lanzaba un comentario hiriente durante la cena. Una noche, mientras él doblaba la ropa en la habitación, Clara se acercó en pijama, con su peluche favorito bajo el brazo, y preguntó en voz baja. «Papá, ¿estás triste?» Mateo la miró, sintiendo como algo en su interior se resquebrajaba un poco más. Acarició su cabello con ternura y forzó una sonrisa. «No, mi amor. Solo estoy cansado». Clara asintió, pero sus ojos verdes seguían llenos de dudas. Mateo sabía que ya no podía ocultar su dolor por mucho tiempo. El desgaste era evidente. Se levantaba sin ilusión, caminaba como quien flota, y cada palabra de Victoria era una herida más. A veces se preguntaba cómo había llegado hasta allí. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento,
casi imperceptible. Una renuncia aquí, una concesión allá. Al principio por amor. Luego por costumbre. Y al final, por miedo. Miedo a perder el hogar. Miedo a no tener recursos. Miedo a que Clara sufriera. Pero sobre todo, miedo a enfrentarse a una vida sin rumbo, después de tanto tiempo viviendo a la sombra de otra. Victoria, por su parte, jamás sospechó nada. Desde su pedestal invisible, se creía en control absoluto. A menudo hablaba de Mateo como si fuera una extensión de sí misma. Mi marido no se mete en tonterías, decía a sus colegas. Mateo es de los que saben cuál es su lugar. En las reuniones familiares, él era el esposo perfecto, discreto, educado, siempre en segundo plano. Victoria no necesitaba levantar la voz para dominar. Lo hacía con su sola presencia. Y Mateo, durante más de 10 años, permitió que esa sombra lo cubriera. Pero algo estaba cambiando. Lento, como la brisa que anuncia tormenta. Mateo había empezado a guardar cosas. Cosas pequeñas. Recibos. Capturas de mensajes. Registros de conversaciones. Era un acto casi. Era casi instintivo, como si su cuerpo supiera que algún día necesitaría pruebas, aunque su mente aún dudara. También había comenzado a escribir de nuevo, en un cuaderno escondido entre camisetas viejas, en el fondo del cajón de la cómoda. Escribía pensamientos sueltos, recuerdos, frases que no se atrevía a decir en voz alta. Era su forma de respirar. Había días en que se sentía culpable por siquiera imaginar una vida sin Victoria. Pero entonces recordaba las veces que lloró en silencio, encerrado en el baño con la ducha encendida para que no se escucharan sus sollozos. Recordaba cómo evitaba mirarse a los ojos cuando pasaba frente al espejo. Recordaba el vacío. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Victoria le lanzó uno de sus dardos habituales. Había servido el té en la taza equivocada. ¿Cuántas veces te he dicho que esa taza no es para mí? Dijo sin levantar la voz, pero con una frialdad que cortaba. Parece mentira que después de tantos años sigas cometiendo errores tan básicos. Mateo no respondió. Pero algo en su mirada cambió. Ya no fue una mirada sumisa. Fue una mirada distante, como quien observa desde lejos algo que ya no le pertenece. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Mateo salió a caminar solo después de dejar a Clara en el colegio. Caminó sin rumbo, respirando el aire frío de la ciudad. Entró en una cafetería pequeña, pidió un té y se sentó junto a la ventana. Con las manos temblorosas, abrió su cuaderno. Escribió solo una frase. No soy invisible. Y mientras miraba las hojas caer de los árboles del parque frente a él, supo que algo había comenzado a moverse en su interior. No era fuerza todavía. Ni siquiera esperanza. Era apenas una chispa. Pero era suya. Y eso, por ahora, era suficiente. Mateo pasó gran parte de la mañana frente al armario, indeciso. No era habitual que Victoria le propusiera salir entre semana, y menos aún para una sorpresa, como ella había dicho esa mañana mientras se ajustaba los pendientes frente al espejo y revisaba su reloj de diseñador con la impaciencia de quien siempre está cronometrando al mundo. Prepárate bien. Hoy quiero que estés presentable, fueron sus únicas palabras antes de salir hacia la galería. Mateo las escuchó con una mezcla de intriga y aprensión. Presentable. Una palabra cargada de juicio, como si su apariencia estuviera siempre bajo una lupa que él no controlaba. No obstante, algo en su interior se agitó con una tímida esperanza. ¿Y si por una vez ella tenía la intención de hacer algo especial? ¿Y si realmente se trataba de un gesto romántico? Al día siguiente sería su aniversario número 12. Quizás, después de todo, ella todavía recordaba. Eligió una camisa azul oscuro que caía suavemente sobre sus hombros. No era nueva, pero estaba impecable. Se peinó con cuidado y se perfumó con discreción. Clara, que había notado el esmero de su padre,
Lo miró desde el pasillo con una sonrisa discreta. «Te ves guapo, papá». Mateo se acercó y le besó la frente, sintiendo un nudo dulce en la garganta. Quería creer que ese día sería diferente. A las 6 en punto, Victoria llegó a casa conduciendo su coche más lujoso, un modelo que solía reservar solo para eventos importantes. No dijo nada cuando lo vio. Solo asintió con la cabeza y abrió la puerta del pasajero. Mateo se acomodó en el asiento, respirando hondo para contener la ansiedad que comenzaba a escalarle por la espalda. El trayecto fue breve, pero tenso. Victoria no hablaba. Solo conducía con su habitual rigidez, como si cada semáforo fuera una afrenta personal. Cuando giraron por una de las calles más exclusivas del centro, Mateo miró por la ventana y vio las vitrinas iluminadas de las tiendas de lujo. Entonces el coche se detuvo frente a una joyería. Las letras doradas sobre mármol negro brillaban como un anuncio celestial. «Vamos», dijo Victoria sin darle mayor explicación. Mateo la siguió, aún con esa ilusión latente palpitando en el pecho. La puerta de cristal se abrió automáticamente al detectar su presencia, y el interior del local los recibió con un silencio elegante, perfumado de maderas finas y música ambiental. Una empleada joven, de traje negro y sonrisa entrenada, se acercó de inmediato. «Buenas tardes, señora Ledesma. Un gusto tenerla con nosotros nuevamente». Mateo notó ese nuevamente con un leve sobresalto. ¿Cuántas veces había venido ella aquí sin mencionarlo? «Este es mi esposo», dijo Victoria, señalándolo con un movimiento de cabeza. Luego giró hacia él y añadió: «Vamos a ver si encuentras algo que te quede bien, aunque con tu estilo no será tarea fácil». La frase cayó como un cristal roto en el suelo. La empleada fingió no haber oído, pero sus ojos parpadearon con nerviosismo. Mateo sonrió por reflejo, por protección, por costumbre. Era esa sonrisa de emergencia que se activa cuando uno está por romperse y no puede permitirse hacerlo. Caminaron entre vitrinas repletas de collares de diamantes, relojes de platino, pendientes brillantes como luciérnagas. Victoria señalaba algunas piezas con desdén. «Esto es demasiado ostentoso para ti, y esto otro, demasiado delicado. No combina contigo», comentaba sin bajar la voz. Los pocos clientes que había en la tienda fingían no escuchar, pero sus miradas se desviaban hacia ellos con disimulo. Los presentes fingían mirar otras vitrinas, pero sus oídos estaban atentos. El aire se volvía espeso. Mateo sentía que cada palabra de su esposa era un golpe invisible que se le incrustaba en la piel. «¿Qué opinas de este?», preguntó la empleada, intentando aliviar la tensión mientras mostraba un reloj de pulsera con correa de cuero y esfera de oro blanco. «Él no entiende de estas cosas», interrumpió Victoria. «No tiene el gusto necesario. Viene de un entorno muy básico. No sabe lo que es el lujo». Mateo bajó la mirada. En su garganta algo comenzaba a arder. No era solo vergüenza. Era humillación. Era rabia contenida. Era el eco de todas las veces que había soportado situaciones así en silencio. Una risa nerviosa surgió de un rincón del local. Un cliente, incómodo, se apresuró a mirar hacia otra vitrina. La empleada no supo cómo reaccionar. Y Mateo, de pie, con las manos entrelazadas al frente, sintió que algo en su alma se agrietaba. Fue entonces cuando lo vio. Desde el fondo del local, tras un mostrador de madera antigua, un hombre mayor los observaba. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás y un bastón de madera apoyado junto a su silla. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, profundos, tranquilos, pero intensamente alertas. Vestía un traje gris perla, elegante sin ostentación. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron. Mateo sintió algo extraño. No era lástima lo que aquel hombre reflejaba. Ni curiosidad. Era otra cosa. Era reconocimiento.
El hombre se incorporó con lentitud y caminó hacia ellos. A medida que se acercaba, el murmullo del ambiente pareció silenciarse. Señora Ledesma, dijo con voz pausada, grave, firme. Qué grato tenerla aquí. Victoria, sorprendida por el saludo directo, se irguió con su aire habitual de superioridad. Don Aurelio. Un gusto. No sabía que aún atendía personalmente. Lo hago cuando considero que vale la pena, respondió el hombre con una leve sonrisa. Luego volvió la mirada hacia Mateo. Y hoy, sin duda, es uno de esos días. Mateo sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué ese hombre lo miraba así? ¿Por qué sus palabras sonaban tan cargadas de sentido? Don Aurelio se volvió hacia la empleada. Catalina, ¿podrías dejarnos unos minutos? Quiero mostrarles una pieza especial en la sala privada. La joven asintió y desapareció tras una cortina de terciopelo. Don Aurelio los condujo hacia el fondo del local. La puerta de la sala privada se cerró tras ellos con un clic suave. El aire dentro era distinto. Más cálido. Más humano. Sobre una mesa de roble reposaba una caja de terciopelo azul. Pero don Aurelio no se apresuró a abrirla. En cambio, miró a Mateo y dijo con una voz que parecía arrastrar años de historia. Hace muchos años conocí a un niño valiente. No lo sabía entonces, pero ese niño salvaría una vida sin esperar nada a cambio. Victoria frunció el ceño, confundida. Mateo, en cambio, sintió como un recuerdo lejano comenzaba a despertar. Y entonces comprendió, don Aurelio no era un desconocido. No del todo. Y aquella tarde estaba lejos de haber terminado. La puerta de la sala privada se cerró con un suave chasquido detrás de ellos, como si el mundo exterior quedara en pausa. Al otro lado, el ambiente era distinto. Allí dentro, las luces eran más tenues. El aire olía a madera antigua y lavanda. Las paredes estaban adornadas con cuadros sobrios y fotografías en blanco y negro. Todo transmitía una solemnidad que obligaba al silencio. Mateo dio un paso tímido, inseguro, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. Victoria, en cambio, se movía con la misma postura arrogante de siempre. Aunque en sus ojos comenzaba a notarse una chispa de incomodidad. Algo no encajaba en ese escenario tan cuidadosamente preparado. Don Aurelio se dirigió hacia una vitrina cerrada con llave, colocada al fondo del salón. No hizo mención del objeto prometido. En lugar de eso, se giró hacia Mateo con una expresión grave y serena. Lo miró con una intensidad que lo hizo apartar la vista, como si aquel hombre pudiera ver más allá de su rostro. Como si pudiera leer los pliegues de su alma. Ha pasado mucho tiempo, dijo con voz baja pero firme. Demasiado. Mateo lo observó, confundido. Algo en su timbre le resultaba inquietantemente familiar. Un eco de una época remota que había enterrado bajo capas de olvido. «¿Perdone, nos conocemos?», preguntó vacilante. Don Aurelio asintió lentamente, como quien se toma su tiempo para confirmar una verdad delicada. Tú no eras más que un niño pequeño. Delgado, con el cabello revuelto y los ojos siempre muy abiertos. Vivías con tu abuela en la casita de servicio al fondo de nuestra finca en San Miguel. Mateo entreabrió los labios, atónito. Aquella mención desenterró un recuerdo adormecido, un jardín enorme, una cocina con olor a pan horneado, una mujer mayor con el rostro amable que siempre lo llamaba mi pequeño Mateo, y la voz de su abuela, suave y cansada, diciéndole, no toques nada, Mateo. Esta casa no es nuestra. Solo trabajamos aquí. ¿Usted es el padre de Valeria?, preguntó con un hilo de voz. La voz de don Aurelio se suavizó apenas y su rostro se iluminó con una sonrisa melancólica. Sí. Y tú, Mateo, fuiste quien le salvó la vida. Victoria soltó una risa breve, escéptica. ¿Qué es esto? ¿Una historia sentimental para justificar la entrega de una joya? Don Aurelio ni siquiera la miró.
Su atención seguía fija en Mateo. Fue un día de verano. Los adultos estaban ocupados preparando una celebración. Tú y mi hija jugaban a las escondidas en el segundo piso. Nadie notó el cortocircuito en la sala de costura. Cuando el fuego comenzó a expandirse, podrías haber salido corriendo. Pero no lo hiciste. Mateo sintió el recuerdo como un golpe en el pecho. Recordó el humo espeso, los gritos, las llamas devorando las cortinas. Recordó cómo había arrastrado a Valeria por el suelo hasta llegar a las escaleras. Su abuela había llorado al abrazarlo después, pero nadie volvió a mencionar ese día. Ni una medalla. Ni una palabra. No pensé en eso durante años, murmuró Mateo. Solo actué. Teníamos la misma edad. Éramos niños. Precisamente, respondió don Aurelio, con voz firme. Y sin embargo, mostraste el tipo de valor que muchos adultos jamás logran reunir en toda su vida. Victoria cruzó los brazos. Molesta. Todo eso suena muy noble, pero no veo qué tiene que ver con lo que veníamos a hacer hoy. No veo por qué mi esposo debe ser el centro de esta escena. No olvidemos que vino aquí porque yo lo traje. Su tono tenía ese filo habitual, esa necesidad de reafirmar el control. Pero don Aurelio se volvió hacia ella por primera vez desde que cruzaron la puerta. Y su mirada ya no era afable. Señora Ledesma, la invité a esta sala por cortesía, no por necesidad. Usted podrá ser una clienta habitual, pero esta historia no le pertenece. Esta historia es de Mateo. Mateo sintió cómo se le erizaba la piel. No por miedo, sino por la contundencia de esas palabras. Años enteros de invisibilidad parecían tambalear ante una frase tan sencilla. Don Aurelio se acercó a la vitrina y sacó una pequeña caja azul oscuro, que colocó con cuidado sobre la mesa de roble. Luego se sentó frente a ella, como si lo que estuviera por hacer no se tratara de un gesto comercial, sino de algo profundamente personal. Durante mucho tiempo, esta caja estuvo guardada en mi despacho. Cada vez que la veía, recordaba a aquel niño valiente. Pensé en buscarte muchas veces, pero no sabía cómo. Y en el fondo, sentía que llegaría el momento en que tú volverías a cruzar mi vida. Y hoy, cuando te vi aquí, supe que ese momento había llegado. Victoria bufó, girando los ojos. ¿Y qué contiene esa caja? ¿Un trofeo? ¿Una lección de moral? Don Aurelio ignoró la provocación. Abrió la caja con suavidad. En su interior, sobre un fondo de terciopelo negro, reposaba un collar de zafiros azules, de un tono profundo como el océano antes de una tormenta. Las piedras eran antiguas, finamente talladas, montadas en un diseño delicado pero sólido. No era ostentoso. Era elegante. Y, sobre todo, era único. Mateo se quedó sin palabras. Esto fue de mi esposa, explicó don Aurelio. Lo heredó de su madre, y esta a su vez de la suya. En mi familia era tradición que las personas fuertes llevaran esta joya en los momentos cruciales de sus vidas. Desde que falleció mi esposa, lo guardé, esperando que encontrara el cuello adecuado. Victoria dio un paso al frente. Con todo respeto, no puede regalarle eso a mi marido. No tiene ningún sentido. Fue un acto del pasado. Un niño. Nada que tenga relevancia hoy. Don Aurelio se levantó con calma, pero sus ojos ardían como carbones encendidos. Usted no conoce a su esposo, señora Ledesma. Pero yo lo vi cuando aún no sabía cuánto valía. Y hoy lo reconozco más que usted, a pesar del tiempo. Porque hay cosas que no cambian, la dignidad, la generosidad, el coraje. Mateo demostró tener todo eso mucho antes de que usted siquiera lo conociera. Mateo no supo qué decir. Le temblaban los labios. Sus manos estaban frías, pero su pecho hervía. No era solo emoción. Era el inicio de algo. No puedo aceptarlo, susurró. Don Aurelio sonrió con tristeza. Puedes. Porque no es un regalo de lástima.
Es un reconocimiento. Y porque quizás hoy, más que nunca, necesitas recordar quién eres. Victoria se dio media vuelta, molesta, y caminó hacia la puerta. No la abrió. No se atrevió. Mateo, en cambio, dio un paso hacia la mesa. Miró el collar como si fuera un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que había olvidado que existía. Y por primera vez en muchos años, sintió algo más poderoso que el miedo, gratitud. No hacia don Aurelio, sino hacia sí mismo. Por haber resistido. Por seguir de pie. Por no haber desaparecido del todo. Y esa chispa que había nacido días antes se convirtió silenciosamente en llama. Victoria seguía de pie junto a la puerta, con los labios tensos y el ceño fruncido. El silencio en la sala se volvía insoportable para ella, como si estuviera perdiendo terreno. Como si cada segundo sin hablar fuera una rendición. Sus ojos iban de don Aurelio a Mateo, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No entendía cómo aquella situación había girado tan bruscamente. No entendía por qué, de repente, su esposo, ese hombre que siempre había caminado un paso detrás de ella, se mantenía tan quieto. Tan erguido. Esto es absurdo, soltó finalmente Victoria, alzando la voz con una teatralidad que desentonaba con el tono solemne de la sala. Fue un gesto infantil de un niño hace décadas. No cambia nada de lo que somos hoy. Mateo ya no es ese niño. Es un hombre adulto que vive gracias a mi trabajo, que depende de mí para todo. Pero Mateo no parpadeó. Por primera vez, no bajó la mirada ni buscó excusas. Permanecía firme, con las manos cruzadas sobre el regazo, el collar aún dentro de la caja sobre la mesa, como si esperara que algo se revelara sin necesidad de ser dicho. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Don Aurelio se mantuvo tranquilo, apoyado ligeramente sobre su bastón. Aunque sus ojos no perdían un ápice de claridad, observaba a Victoria como se observa a alguien que no ha entendido la naturaleza de lo que enfrenta. ¿Depende de usted?, repitió con tono neutro. ¿Eso cree? Victoria sonrió con superioridad, como si todo lo dicho hasta entonces fuera una puesta en escena de mal gusto. Vamos, don Aurelio. Entiendo la nostalgia, entiendo el gesto simbólico. Pero hablemos con franqueza. Mateo no trabaja, no tiene ingresos propios. Yo pago esta casa, esta ropa, este coche. Él tiene una vida cómoda porque yo se la doy. No hay mérito en eso. No necesita recordar quién fue, porque vive gracias a lo que soy yo hoy. Don Aurelio respiró hondo, como si contuviera una réplica que sabía innecesaria. Luego giró lentamente hacia Mateo. ¿Eso es cierto, Mateo?, preguntó con amabilidad, pero con la voz cargada de intención. ¿Usted vive gracias a ella? La pregunta cayó como una piedra en medio de un lago. Victoria no esperaba que alguien se dirigiera a su esposo con tanta franqueza. Estaba acostumbrada a que hablaran de él, no con él. Mateo respiró lentamente. Su mente, por un instante, regresó a todas las veces que había callado, cedido, aguantado. A todas las noches en que ella había hecho comentarios similares, aunque nunca delante de otros. Aquella vez en la cena familiar, cuando dijo que él no tenía ambiciones, por eso era feliz. O cuando, frente a sus colegas, comentó en tono de burla que Mateo leía novelas porque no sabía cómo lidiar con la vida real. No, dijo finalmente, con una voz que no se quebró. No, no vivo gracias a ella. Respiro a pesar de ella. Victoria se giró lentamente hacia él, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué dijiste? Mateo la miró directo a los ojos. No había ira, ni gritos, ni lágrimas. Solo la calma inquietante de alguien que ha pasado demasiado tiempo callando y por fin encuentra una grieta por donde dejar salir la verdad. Dije que respiro a pesar de ti. Que existo a pesar de tus palabras, de tus silencios, de tus desprecios. Que esta vida cómoda de la que tanto presumes es una jaula disfrazada de oro.
que mientras tú hablas de control, yo apenas he empezado a recordar cómo se siente ser libre. Victoria apretó los puños. Su rostro, pálido, buscaba desesperadamente algún resquicio de autoridad, algo que pudiera devolverle el poder que sentía escurrirse entre los dedos. Caminó hacia la mesa, señalando el collar. ¿Y eso qué es? ¿Una excusa para volver al pasado? ¿Para revivir glorias inventadas de tu niñez? Esto no es una película, Mateo. Es la vida real. Y en la vida real, tú sin mí no eres nada. Las palabras resonaron en la sala como un disparo seco. Pero esta vez no provocaron el efecto habitual. No lo hicieron temblar. No lo hicieron disculparse. No lo hicieron dudar. Mateo se puso de pie. Fue un movimiento simple, pero en ese gesto había una ruptura. Como si al levantarse dejara atrás una versión vieja de sí mismo. Ya no era el hombre que caminaba mirando al suelo. No era el esposo dócil que buscaba no incomodar. Era Mateo. El de antes. El de ahora. El que estaba comenzando a recordar su verdadero tamaño. No soy nada sin ti, dijo lentamente. Pero contigo he sido cada vez menos. Me has encogido, Victoria. Me has convertido en una sombra. Pero yo no nací para vivir en penumbra. Victoria dio un paso atrás, como si algo la hubiera empujado. Era la primera vez que su voz no tenía peso. La primera vez que sus palabras caían sin eco. Don Aurelio se acercó a Mateo con la caja aún abierta en la mano. Su mirada era suave, pero decidida. He visto a muchas mujeres como ella, dijo sin mirarla directamente. Mujeres que creen que amar es poseer. Que confunden autoridad con valor. Pero también he visto a hombres como tú. Y créeme, Mateo, cuando despiertan, no hay quien los detenga. Mateo asintió con un leve movimiento de cabeza. Sus ojos estaban brillantes, pero no por tristeza. Era la emoción de quien empieza a reconocerse en el reflejo después de años de niebla. No voy a quedarme en silencio más tiempo, dijo sin apartar la mirada de Victoria. Ni por miedo, ni por vergüenza, ni por costumbre. Hoy no vine aquí para complacer tus expectativas. Vine para recibir una verdad que tú nunca quisiste darme, la de mi propio valor. Victoria intentó decir algo. Abrió la boca, pero ninguna palabra encontró salida. Por primera vez, no tenía el control de la escena. Y lo sabía. Mateo cerró la caja con el collar con suavidad. No como quien guarda un objeto, sino como quien abraza un símbolo. Gracias, don Aurelio, dijo Mateo con una voz cálida pero firme. Usted no me dio este collar. Me devolvió el recuerdo de quién soy. El dueño de la galería asintió con respeto. Victoria, desde su rincón, parecía más pequeña que nunca. No por el lugar físico que ocupaba, sino por la evidente pérdida de poder que ya no podía ocultar. Y así, en esa sala silenciosa, se selló algo invisible pero irreversible. Una frontera entre el antes y el después. Un punto de no retorno. Mateo había hablado, y su voz al fin tenía el peso de toda una vida. El silencio que siguió fue denso, cortante. Parecía que el aire en la sala se había espesado, como si las palabras dichas hasta ese momento hubieran alterado la atmósfera misma. Mateo mantenía la mirada firme, pero sus manos temblaban levemente. No de miedo. Era otra cosa. Era la tensión que precede a la liberación. Como el instante exacto antes de que el cristal, bajo demasiada presión, finalmente se quiebre. Victoria, aún de pie junto a la puerta, forzó una risa seca. Una risa sin alegría ni convicción. Era una carcajada hueca, nerviosa. La de alguien que se burla solo para recuperar la ilusión de tener el control. ¿Y ahora qué? ¿Una rebelión? ¿Vas a recitarme tus derechos? Por favor, Mateo. Ya hiciste tu numerito. Bajemos a la realidad. Esto no es una telenovela.
Don Aurelio la miró de reojo, pero no dijo nada. Se mantenía junto a Mateo como una sombra protectora, observando atentamente sin intervenir aún. Sabía que no era su momento. El escenario era de él. Mateo respiró hondo. Por un instante, las palabras se le agolparon en la garganta. Tantas veces había ensayado este momento en su cabeza, frente al espejo, en la soledad del baño, en las páginas de su cuaderno escondido. Pero ahora estaba allí, de pie, frente a esa mujer que tantas veces lo había hecho sentirse invisible. Y no quería fallarse a sí mismo. Yo, comenzó con voz temblorosa, pero clara. Todo. Victoria frunció el ceño, desconcertada. ¿Todo qué? Los mensajes. Las grabaciones. Tus ausencias disfrazadas de viajes de negocios. Tus comentarios hirientes. Tus burlas. Todo. Tengo pruebas. No solo de tu desprecio, sino de tus mentiras. De tus engaños. La risa de Victoria se quebró. ¿Qué estás diciendo? Mateo sacó de su bolso un sobre de papel manila. No era grueso, pero su presencia sobre la mesa fue como un trueno. Lo colocó frente a ella sin mirarla directamente. Hoy en la mañana fui al estudio de la abogada. Firmé la solicitud de divorcio. Está aquí, junto con los archivos que demuestran tu infidelidad, tus amenazas veladas, tu manipulación. Victoria se quedó congelada por un segundo. Luego sus ojos se encendieron con una furia que trató de disimular detrás de una sonrisa sarcástica. ¿Una abogada? ¿Y pagaste con qué? ¿Con el dinero que yo te doy? Mateo mantuvo la calma, aunque por dentro podía sentir cómo su corazón golpeaba con fuerza. Hace meses empecé a guardar parte del dinero que me dabas para gastos menores. Pequeñas cantidades. Nada que llamara la atención. Abrí una cuenta a mi nombre, sin tu conocimiento. Y una amiga de la infancia me recomendó una abogada especializada en violencia emocional. Me explicó cosas que tú siempre me hiciste creer que no eran reales. Que el maltrato no necesita dejar moretones para ser devastador. Victoria se acercó al sobre. Lo abrió y comenzó a revisar los documentos. Su respiración se aceleró. Leyó un par de páginas. Su rostro se tornó blanco. Luego se detuvo en uno de los informes adjuntos. Había una lista de registros de ubicaciones, capturas de pantalla, transcripciones de mensajes con una mujer llamada Rodrigo, fotos, recibos de hoteles. Incluso un fragmento de audio en el que se la escuchaba decir, en tono de burla: Mateo jamás se atrevería a dejarme. No tiene a dónde ir. Esto no prueba nada, balbuceó, dejando caer las hojas sobre la mesa. Prueba quién eres cuando crees que nadie te observa, respondió Mateo, ya sin miedo en la voz. Prueba cómo me has destruido poco a poco durante años. Y lo peor es que lo sabías. Lo sabías. Y no te importó. Victoria apretó los dientes. Iba a decir algo, pero don Aurelio la interrumpió por primera vez, con una voz tan grave que hizo vibrar las paredes. Basta. Victoria se giró hacia él, desafiante. Pero el hombre mayor no retrocedió ni un paso. La miró con una dureza que hasta ese momento no había mostrado. He visto muchas mujeres como usted pasar por esta galería. Con vestidos caros, relojes brillantes y sonrisas vacías. Creen que todo puede comprarse. Que las personas, como las joyas, solo valen si se exhiben bien. Pero usted ha cruzado un límite que no voy a tolerar. ¿Ahora va a sermonearme usted también?, replicó Victoria. ¿Qué derecho tiene? Tengo el derecho de decidir quién entra a mi galería, dijo don Aurelio con firmeza. Tengo el derecho de proteger la dignidad de quienes respeto. Y tengo la responsabilidad de no ser cómplice. Porque permitir que usted permanezca aquí después de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, sería una forma de ensuciar no solo este lugar, sino mi propia conciencia. Mateo lo miró con los ojos húmedos.
Había esperado tanto tiempo por una frase así. Por alguien que no lo tratara como un objeto frágil, sino como una persona digna de respeto. Victoria, por su parte, parecía ya no tener terreno firme bajo los pies. Había perdido el control de la escena, de la narrativa, de todo. Se movía nerviosa, desconcertada, como una mujer acostumbrada a dominar y que de pronto no encontraba eco en sus órdenes. Esto es una locura. Vas a arrepentirte de esto, Mateo. No sabes lo que estás haciendo. Él la miró con compasión. No con miedo. No con rencor. Solo con la serenidad de quien, después de muchos años, ha decidido elegir su propia voz. Al contrario, respondió con calma. Por primera vez en años, sé exactamente lo que estoy haciendo. Don Aurelio se acercó y colocó una mano en el hombro de Mateo. Era un gesto silencioso pero poderoso. Una afirmación sin necesidad de palabras. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esta es tu casa mientras la necesites, le dijo en voz baja. Y si decides no volver a la tuya, también puedo ayudarte con eso. Victoria giró sobre sus talones con el rostro encendido por una mezcla de rabia y humillación. Tomó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas, sin mirar a nadie, y salió por la puerta como un animal herido. Mateo se quedó en la sala. Respiró por primera vez en años. Sintió que el aire llenaba sus pulmones de verdad. No había lágrimas. No había gritos. Solo una claridad nueva. Una especie de paz que nacía en medio del terremoto. Don Aurelio recogió los papeles dispersos y volvió a guardar el sobre. Esto, dijo, refiriéndose a todo lo que había pasado, no debería haber sido necesario. Pero ahora que lo fue, me alegra que lo hayas hecho. Mateo asintió. Me duele. Pero también me libera. Y mientras el eco de las últimas palabras flotaba en el aire, supo que el cristal por fin se había roto. Pero no para herirlo, sino para dejar entrar la luz. Mateo permanecía en silencio junto a la mesa de roble, observando la caja azul oscuro como si contuviera no solo un collar, sino un mapa secreto de su futuro. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse lentamente, tiñendo los cristales de la galería con reflejos dorados. El mundo seguía girando, pero dentro de aquella sala, el tiempo parecía haberse detenido. Don Aurelio, aún de pie a su lado, aguardaba sin prisa. Como si supiera que la decisión que él estaba por tomar no podía ser apresurada. El silencio no era incómodo. Era el de las cosas importantes. Mateo abrió lentamente la caja una vez más. El collar de zafiros reposaba allí como un corazón brillante. Las piedras, profundas y serenas, parecían mirarlo de vuelta. No había ostentación en aquella joya. Había historia. Había legado. Había verdad. Mi esposa lo usó en los momentos más difíciles de su vida, dijo don Aurelio con voz suave. Cuando enfermó. Cuando enviamos a nuestra hija al extranjero. Cuando tuve que cerrar temporalmente la tienda por una crisis. Ella decía que esos zafiros le recordaban quién era antes de las tormentas y quién seguiría siendo después de ellas. Mateo tragó saliva. Sus dedos rozaron la superficie aterciopelada del interior de la caja. Podía sentir la carga simbólica de aquella joya. El peso emocional de un pasado que no le pertenecía, pero que ahora parecía estar dispuesto a entrelazarse con el suyo. Yo no soy ese hombre, susurró, casi como si se lo dijera a sí mismo. No, respondió don Aurelio sin titubear. Eres otro. Y eso no te hace menos digno. Te hace único. Mateo se quedó unos segundos en silencio. Luego cerró la caja con delicadeza. Sus manos ya no temblaban. Gracias, dijo. Pero esto es demasiado. Don Aurelio lo miró con un respeto que no necesitaba adornos. Esto es justo. Mateo no respondió. En su interior se libraba una batalla entre el instinto de protegerse y la necesidad de aceptar que,
Por primera vez en mucho tiempo, algo bueno podía sucederle sin que después viniera una herida como castigo. Entonces don Aurelio dio un paso más allá. Fue hasta su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre blanco sellado con cera. Lo colocó frente a él con gesto solemne. Esta es una oferta formal, dijo. Tengo la intención de que te unas a la administración de la galería. Sé que no tienes formación académica en negocios, pero eso se aprende. Lo que no se enseña es lo que tú ya tienes: carácter, sensibilidad, mirada humana. Eso no lo encuentro fácilmente. Mateo parpadeó, atónito. ¿Una oferta de trabajo? Sí. Quiero que trabajes conmigo. No como asistente. No como alguien a quien se le da una tarea menor por caridad. Quiero que formes parte de este lugar. Esta galería no es solo vitrinas con objetos caros. Es una historia. Y tú formas parte de ella. Mateo sintió que algo en su pecho se aflojaba. Como si una venda invisible que llevaba años oprimiéndolo comenzara a soltarse. Pero junto con la emoción llegó también la duda. No por miedo a don Aurelio, sino por el eco de todos los años vividos bajo la sombra de Victoria. ¿Realmente podía tomar decisiones por sí mismo? ¿Podía construir una vida nueva desde los escombros? Tengo una hija, murmuró, como si eso lo explicara todo. Don Aurelio asintió. Y por ella también debes aceptar. Clara necesita verte de pie. Necesita aprender que su padre es fuerte, libre, digno. Más que un apartamento elegante, más que una escuela bilingüe, Clara necesitaba verlo vivir. Fue en ese momento cuando la expresión de Mateo cambió. No por las palabras exactas, sino por el nombre que don Aurelio había pronunciado. Clara. Su pequeña. Su mirada triste en los pasillos. Su voz bajita preguntando si él estaba bien. Su forma de abrazarlo sin decir nada, como si supiera que esos gestos valían más que cualquier consuelo verbal. Pensó en ella. En su futuro. En el tipo de padre que quería ser. No el que sobrevivía en silencio, sino el que enseñaba con el ejemplo. El que caminaba con la frente en alto. Acepto, dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Don Aurelio sonrió satisfecho y le extendió la mano. Mateo la estrechó con firmeza. En ese apretón había un pacto silencioso. Una alianza que no se basaba en la lástima, sino en la confianza. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Victoria apareció de nuevo, descompuesta, como si hubiera estado esperando afuera, vigilando, incapaz de marcharse del todo. Su rostro era una mezcla de frustración, desconcierto y algo que se parecía demasiado al miedo. ¿De qué estás hablando?, espetó, mirando a Mateo. ¿Un trabajo aquí, con este viejo? ¿Ahora eres un hombre de negocios? Esto es ridículo. Mateo no se sobresaltó. No se encogió. No se justificó. Solo se volvió hacia ella con una serenidad que la desarmó al instante. No necesito tu permiso. ¿Y qué pasa con Clara? ¿Con la casa? ¿Con todo lo que construimos? Tú construiste una prisión, Victoria. No una familia. Ella avanzó un paso, pero don Aurelio se colocó entre ambos. Sin agresividad, pero con autoridad. Señora Ledesma, esta conversación terminó. Usted ya no tiene poder aquí. Le sugiero que no insista. Victoria apretó los puños, pero retrocedió. Mateo la miró por última vez. No con odio ni con resentimiento, sino con la conciencia clara de que algo se había roto y ya no podía arreglarse. Y por primera vez, eso no le causaba dolor. Le daba paz. No quiero verte arrastrándote después, advirtió Victoria en un último intento. No necesito verte en absoluto, respondió él. Victoria bajó la mirada, derrotada. Giró sobre sus talones y esta vez sí se fue sin mirar atrás. Mateo respiró hondo. Aún sentía el peso del momento, pero ya no lo hundía.
Era un peso que podía sostener. Don Aurelio lo miró con una mezcla de admiración y ternura. No todos los días un hombre se convierte en leyenda dentro de estas paredes. Hoy usted lo hizo. Mateo bajó la mirada, apenas sonriendo. Luego, por impulso, volvió a abrir la caja. Sacó el collar con ambas manos y lo sostuvo frente a su pecho. Las piedras brillaban como si respondieran a su nueva energía. No lo necesitaba para sentirse valioso, pero ahora sabía que podía llevarlo con dignidad. No era un premio. Era un símbolo. El inicio de un destino que por fin le pertenecía. La noche había caído cuando Mateo llegó a casa. El silencio lo recibió, familiar. Pero esa vez no le pareció hostil. Había una calma nueva en su pecho, como si por fin estuviera respirando con sus propios pulmones y no con el aire prestado de una vida que nunca fue realmente suya. Victoria no estaba. Seguramente había salido otra vez. Tal vez para enfriar la rabia. Tal vez para evitar el reflejo de sus propias decisiones. No importaba. Por primera vez, su ausencia no generaba ansiedad ni preguntas. Era irrelevante. Mateo caminó por el pasillo sin encender ninguna luz. Entró a la habitación matrimonial y abrió el armario. Cada movimiento era lento, deliberado. No estaba escapando. Estaba cerrando un ciclo. Eligió pocas cosas, ropa cómoda, los documentos importantes, algunos libros que significaban algo para él. Abrió la cómoda y sacó el cuaderno donde había escrito durante meses. Lo sostuvo en las manos por un largo momento antes de guardarlo con cuidado en su bolso. Luego entró al cuarto de Clara. La niña dormía envuelta en su manta favorita, abrazando su peluche de zorro. La luz del pasillo le iluminaba suavemente el rostro, y Mateo sintió una punzada en el pecho. No era tristeza. Era una ternura profunda, protectora, feroz. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello con los dedos. Clara, susurró. La niña abrió los ojos lentamente, parpadeando, confundida. Papá, ¿qué pasa? Mateo sonrió con dulzura. Nos vamos, mi amor. Solo tú y yo. Clara lo miró sin comprender del todo. Pero no había miedo en sus ojos. Solo sorpresa. Y algo más, alivio. Ahora sí. No quiero que despertemos mañana fingiendo otra vez. Clara se sentó en la cama, aún medio dormida. Mateo la ayudó a vestirse con calma. Le preparó una pequeña mochila con lo esencial. Antes de salir, echó una última mirada a la casa. No con nostalgia. Con cierre. Como quien cierra una puerta sabiendo que no volverá por ella. Tomaron un taxi hacia el apartamento temporal que don Aurelio le había ofrecido cerca de la galería. Era modesto, pero luminoso. Con una pequeña terraza que daba a una calle tranquila. Mateo no durmió esa noche. Se quedó sentado junto a la ventana, mientras Clara, agotada por la emoción, dormía profundamente. Al día siguiente, comenzó una nueva rutina. La galería se convirtió en su refugio, pero también en su desafío. Al principio, todo era desconocido, las planillas, los proveedores, el inventario, el lenguaje técnico. Pero Mateo escuchaba, preguntaba, aprendía. Había algo en ese entorno que lo empujaba hacia adelante. Se sentía vivo, útil, capaz. Don Aurelio, fiel a su palabra, no lo trató con condescendencia. Le daba tareas reales, responsabilidades concretas. Y poco a poco, Mateo empezó a entender que su valor no venía de saberlo todo, sino de estar dispuesto a aprender. Por las noches cocinaba con Clara. Reían, veían películas, leía con ella antes de dormir, como lo hacía años atrás, cuando la sombra del cansancio emocional no lo había devorado por completo. Una tarde, mientras doblaban la ropa juntos, Clara lo miró con ojos grandes y serios. Papá, ¿tú estás feliz? Mateo lo miró, sorprendido.
¿Por qué lo preguntas? Porque te veo sonreír. Y antes no lo hacías. Las palabras de la niña fueron como un espejo limpio. Se vio en ellas con claridad. Recordó cuántas veces había sonreído solo por compromiso, solo para aparentar que todo estaba bien. Y ahora, sin darse cuenta, esa sonrisa volvía genuina, sin esfuerzo. Sí, mi amor. Estoy feliz. Estoy cansado, nervioso, pero sí, soy feliz. Clara se acercó y lo abrazó con fuerza. Lloró en silencio, sin saber explicar del todo por qué. Pero Mateo lo entendía. A veces, cuando el alma ha estado mucho tiempo oprimida, la libertad también se llora. Los días pasaban y la vida empezaba a tomar forma propia. Había una nueva rutina. Sin lujos, sin asistentes, sin coches caros. Pero había paz. Había dignidad. Y eso era algo que Mateo nunca antes había saboreado tan profundamente. Hasta que una tarde, Victoria apareció. Él estaba saliendo del trabajo. Cuando la vio esperándolo junto al coche, notó que había perdido peso, tenía ojeras. Su vestido estaba bien planchado, pero ella no. Su postura ya no era la misma. Había algo quebrado en su presencia. Mateo, por favor, dijo en cuanto él se acercó. Solo escúchame un minuto. Él se detuvo. Sin miedo. Ya no le temía a su voz. ¿Qué quieres? Sé que arruiné todo. Lo sé. Pero estoy dispuesta a cambiar. He empezado terapia. He hablado con mi padre. Estoy destruyendo cosas. Solo necesito una oportunidad. Mateo no respondió de inmediato. La observó con cuidado. Había lágrimas reales en sus ojos. Pero no eran suficientes. No se trata de lo que estás dispuesta a hacer ahora, Victoria. Se trata de todo lo que ya hiciste. Yo no sabía cuánto me estabas perdiendo. No te perdí ahora. Me perdiste cada vez que decidiste herirme y pensaste que no tenía importancia. Victoria bajó la mirada. ¿No hay forma de arreglarlo? No, dijo Mateo sin dureza. Porque esto no es venganza. Es libertad. No quiero que supliques. Solo quiero que entiendas que esto se terminó. Victoria asintió lentamente. Parecía no tener fuerzas para discutir. Subió al coche y se marchó sin decir más. Y Mateo, con la calma de quien ha ganado sin necesidad de destruir, dio media vuelta y volvió a casa con Clara. Esa noche, mientras cerraba las cortinas del pequeño apartamento, Mateo se miró en el espejo. No se veía radiante ni poderoso. Se veía real. Humano. Entero. Con cicatrices, sí. Pero también con una luz nueva en los ojos. La de quien ha aprendido a caminar solo, pero firme. Y eso, entendió, era el verdadero triunfo. El sol descendía lentamente detrás de los edificios del centro, pintando las fachadas antiguas con tonos dorados y cálidos. La ciudad, como cada tarde, vibraba con ese murmullo de pasos, voces y motores que anunciaban el fin de la jornada. Pero entre toda esa agitación cotidiana, había una figura que caminaba con una cadencia distinta. Serena. Decidida. Mateo avanzaba por las aceras con paso firme, ligero, como si por primera vez sus pies no llevaran el peso del mundo. Llevaba una camisa sencilla, suelta, y una chaqueta clara que se movía suavemente con el viento. Su cabello recogido dejaba ver el contorno de su cuello, donde reposaba el delicado collar de zafiros que don Aurelio le había confiado. No lo usaba por vanidad ni por ostentación. Lo llevaba como quien porta una memoria. Como quien se recuerda a sí mismo, con cada piedra azul brillando sobre su piel. Clara caminaba a su lado, con la mochila colgando de un hombro y una galleta a medio comer en la mano. Había algo nuevo en su mirada. Una chispa que antes no estaba. Reía con más frecuencia. Dormía con más tranquilidad.
Hacía preguntas que ya no nacían del miedo, sino de la curiosidad. La transformación en ella era el reflejo más puro del cambio que se había producido en su padre. Al llegar a la esquina de siempre, Mateo se detuvo. Frente a ellos, el escaparate de la galería los esperaba, bañado por la luz cálida de los interiores. El vidrio brillaba con suavidad. Y en el centro de la vitrina, sobre un pedestal de terciopelo blanco, estaba expuesta una réplica del collar que él llevaba. No era el original. Don Aurelio había encargado esa réplica como parte de una nueva colección inspirada en hombres reales, fuertes, resilientes. Mateo se quedó mirando su reflejo en el vidrio. Pero esta vez Mateo no vio la sombra de antes. No vio la figura apagada del hombre que sobrevivía en silencio. Vio otra cosa. Vio fuerza. Vio dignidad. Vio una historia que ya no tenía vergüenza de contarse. Clara tiró de su mano con suavidad. «Papá, ¿estás bien?» Mateo sonrió. Y su sonrisa era amplia, auténtica, sin peso. «Sí, mi amor. Estoy mejor que nunca». La puerta de la galería se abrió desde dentro, y Catalina, la joven asistente que había estado presente aquel día del escándalo, saludó a Mateo con entusiasmo. «Mateo, don Aurelio quiere que pases un momento, si puedes. Quiere mostrarte el nuevo diseño del expositor para el aniversario de la tienda». Mateo asintió. Pero antes de entrar, se agachó y le habló a Clara. «Ve a la cafetería de la esquina y pídele al señor Tomás un jugo de mango. Él sabe que puedes tomar uno sin pagar. Yo iré en un momento». Clara asintió y salió trotando, feliz. Cuando desapareció entre la gente, Mateo cruzó la puerta de la galería. El aire perfumado del local lo envolvió como una caricia familiar. Allí dentro ya no se sentía forastero. Era su lugar. No porque alguien se lo hubiese otorgado, sino porque él lo había conquistado. Don Aurelio estaba revisando unos papeles tras el mostrador, pero al verlo dejó todo de lado y sonrió con esa expresión suya, mitad respeto, mitad orgullo. «Estás radiante», dijo. «Hoy más que nunca pareces hecho de luz». «No sé si tanto», respondió Mateo, bajando un poco la mirada. «Pero sí me siento en paz. Y eso, después de todo, es más de lo que esperaba». «¿Sabes qué pienso cada vez que te veo?», dijo el hombre mayor, rodeando lentamente el mostrador. «Que la verdadera joya de esta tienda no está en la vitrina. Camina. Respira. Sonríe. Tiene nombre, historia, y ahora también tiene futuro». Mateo sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Se limitó a sentir, con los ojos húmedos y una sonrisa serena. Después de revisar algunos detalles con don Aurelio, volvió a salir a la calle. Clara lo esperaba sentado en una de las sillas de la cafetería, con los pies colgando y el vaso de jugo a medio terminar. Al verlo, agitó la mano. Mateo cruzó la calle. Pero al hacerlo, algo lo detuvo. Por un instante, una figura conocida recostada contra una farola al otro lado de la acera. Victoria estaba allí, de pie, con el rostro desencajado por el tiempo, la distancia, el fracaso. Su vestido ya no parecía impecable. Sus hombros, antes erguidos por la soberbia, estaban ahora vencidos por el vacío. Lo miraba desde lejos, sin acercarse. Había intentado hacerlo en otras ocasiones. Había enviado mensajes, correos, incluso cartas. Pero Mateo ya no respondía. Y sin embargo, ella seguía apareciendo de vez en cuando, observando desde las sombras, buscando en él algo que ya no le pertenecía. Mateo la miró unos segundos. No con desprecio. No con piedad. Solo con esa claridad que da el tiempo y la distancia emocional. Victoria era una mujer sola. Pero no por accidente. Por decisión. Por las pequeñas y constantes violencias que ejerció creyendo que jamás tendrían consecuencias. Ella alzó la mano, como queriendo saludar. Él, sin alterar el gesto,
Simplemente le dio la espalda. No por crueldad, sino porque ya no era parte de su historia. No más. Volvió junto a Clara, que había terminado su jugo y ahora miraba un cuaderno de dibujos. ¿Vamos a casa?, preguntó la niña. Mateo la tomó de la mano. Sí. A casa. Y comenzaron a caminar. Pasaron frente a la plaza, donde los árboles empezaban a vestirse de otoño. Pasaron frente a una librería que Mateo pensaba visitar pronto, y frente a una panadería donde el pan recién horneado dejaba escapar su perfume cálido. No era un paseo triunfal. No era un final de cuento. Era simplemente la vida. Pero una vida nueva, construida sobre las ruinas de la antigua. Con paciencia. Con esfuerzo. Con dignidad. Mateo no sabía todo lo que el futuro le depararía. Había días en los que aún dudaba. Días en los que el miedo volvía a tocar a la puerta. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba, que era capaz. Que merecía respeto. Que no necesitaba permiso para existir. El collar de zafiros brillaba suavemente bajo la luz del atardecer. Pero no era lo que más brillaba. Era él. Y mientras avanzaba de la mano de Clara por las calles del centro, Mateo supo con una certeza profunda que la joya más valiosa que había descubierto era su propia libertad.